Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy voy a intentar hacer una cosa que se me antoja bastante complicada, y es hacer un resumen muy breve que no exceda de los máximo 14-15 minutos que tenemos por costumbre en este formato, de lo que es la posmodernidad filosófica o la filosofía posmoderna. Es muy complicado, pero y sobre todo intentar, bueno, pues no olvidar que este no es un canal para filósofos profesionales, ¿no? Sino para alumnos, para antiguos alumnos, para cualquier seguidor que pueda tener interés, aunque sea un interés así abierto, curioso por la filosofía, la psicología o bueno, o temas culturales en general. Entonces es muy amplio el tema de la posmodernidad y en él pues entran pues, desde, yo qué sé, en los estudios de Gilles Lipovetsky, ¿no? Y sus obras tan importantes como La ética indolora o por ejemplo, el imperio de lo efímero, bueno, la crítica de Lyotard a los grandes relatos, la deconstrucción de Jacques Derrida y su visión de cómo habría que hacer la filosofía, cómo habría que interpretar la historia de la filosofía. También ahí tenemos pues algunos aderezos, por ejemplo, de la fenomenología. Yo siempre he pensado que tiene un antecedente clarísimo en la crítica nietzscheana a la razón y a la metafísica y a la filosofía occidental, a toda la historia de la filosofía occidental. El rescate también, por ejemplo, de los componentes feministas de movimientos sociales, del feminismo de segunda y tercera generación, bueno, no sé, la crítica a la razón absoluta, en fin, todo esto, los trabajos de Michel Foucault sobre el poder, los trabajos de Baudrillard. Es que es muy complejo, o sea, muy complejo, no es muy amplio, es muy exhaustivo y habría que hablar de tantas ramas del estructuralismo también. Eso incluso afecta también a la filosofía de la ciencia, porque también encontramos en filosofía de la ciencia estas huellas de la modernidad, por ejemplo, en autores como Feyerabend. Bueno, total, que sería muy complicado hacer un resumen de todo eso, porque solamente con ir definiendo todas y cada una de las corrientes que formarían la filosofía posmoderna, pues se agotaría el tiempo. Entonces yo voy a centrarme quizás en dos o tres aspectos que yo considero, por un lado, esenciales y claves en la comprensión de lo que significa tanto el término posmodernidad como filosofía posmoderna, y al mismo tiempo claves que posiblemente serían asumidas por todos los filósofos de la posmodernidad, más allá de cuál sea su corriente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo creo que nadie discutiría es que la posmodernidad aparece en la historia del pensamiento occidental como una crítica al periodo anterior, es decir, como una crítica a la modernidad. Entonces, si nosotros estudiamos y vemos cuáles son los rasgos básicos de la filosofía moderna, esa filosofía que comienza pues a finales de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, que cristaliza, bueno, que tiene un empuje muy fuerte con la revolución científica, sobre todo con los trabajos de Descartes en la Francia del 17, y de un modo muy, muy, muy especial con los autores ilustrados del siglo XVIII, ¿no? Y, bueno, pues el mismo Kant, por ejemplo, ¿no? Y los filósofos del siglo de oro y del siglo de las luces. Y luego culminaría en el siglo XIX posiblemente con la visión omniabarcante bueno, y totalizante de la filosofía hegeliana. Todo ello, si nos paramos a observarlo, tiene como un rasgo básico la confianza ciega en la razón. Hay dos rasgos básicos de la filosofía moderna, de la anterior a la posmoderna: la exaltación de la razón y, por tanto, la primacía de la razón sobre cualquier otro contexto que pudieran ser considerados irracionales o arracionales, y luego una creencia bastante ciega en el progreso y en lo bueno de lo nuevo, o la bondad de lo nuevo. Lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, ya es bueno, ¿no? Lo novedoso es lo bueno, y lo novedoso supone siempre progreso. Ahí tenemos también, por ejemplo, las obras de Augusto Comte, ¿no? El padre del positivismo francés, también creyendo en la razón positiva, la razón científica como el culmen de la humanidad y del progreso del ser humano.
Todo esto va a ser criticado por todos los filósofos posmodernos. La posmodernidad surgiría, complicado poner una fecha, pero a final del siglo XX. Algunos autores la han cifrado en el 1989 con la caída del muro de Berlín, y todos estarían de acuerdo en que el rasgo quizás más compartido por todas las corrientes de la posmodernidad es la crítica precisamente a esos excesos de la razón, la crítica a esa primacía de la razón y el poner en valor otras dimensiones del pensamiento humano que no tengan que ser necesariamente racionales. Que va, bueno, pues un rescate, por así decir, de lo irracional, de las dimensiones irracionales. Tendríamos también ahí las aportaciones del psicoanálisis de Freud, ¿no? El poner en valor la presencia de lo inconsciente y del inconsciente, de la voluntad con Nietzsche, ¿no? La voluntad por encima de la razón con Nietzsche, con Schopenhauer. En cualquier caso, una desconfianza ciega de todo lo que sean discursos totalizantes y omniabarcantes en las que la razón y el sujeto son considerados como absolutos y como único protagonista. Por tanto, cuando se critica la razón absoluta, no es que se critique la razón como tal, sino que se critica la absolutización de la razón. El ser humano, evidentemente, es un animal racional y el filósofo, cuando intenta comprender el mundo y explicarlo, tiene que utilizar la razón necesariamente, pero una razón y un sujeto que ahora van a ser considerados débiles. El sujeto débil de Bátimo, de Gianni Bátimo, o la razón débil. ¿Qué es el sujeto débil y la razón débil? Pues un sujeto racional que tiene límites. Descartes y Leibniz, Bohr, Spinoza, Hegel, todos los filósofos racionalistas creyeron en una razón ilimitada, casi autoendiosada, por así decirlo, ¿no? La razón no tenía ningún límite y era capaz de entenderlo todo, de comprenderlo todo, de explicarlo todo, y encima te regalaba un peine. Pero la razón en los posmodernos es una razón que es consciente de sus propias limitaciones. Por un lado, es consciente de que no puede ni abarcarlo todo, ni explicarlo todo, ni tener la primacía absoluta sobre el reino de la verdad y de la comprensión. Pero por otro lado, que también admite que hay muchos terrenos de la realidad que no son racionales y que escapan a la lógica humana. En ese sentido, como dijo un filósofo, la realidad sería una especie de isla de racionalidad rodeada por un inmenso mar de irracionalidad por todas partes. Otra de las concepciones también de la crítica de la posmodernidad a la razón moderna es concebir la racionalidad como racionalidad científica o tecnocientífica. Y una de las cosas que también se han criticado mucho es que ese racionalismo o esa racionalidad con carácter absoluto, uniabarcante y totalizante se daba a sí mismo o se atribuía a sí mismo la capacidad de extender certificados de racionalidad. Es decir, la razón absoluta del sujeto fuerte o la razón fuerte es la que decide qué es racional y qué no es racional. Y así, por ejemplo, en Comte tenemos un magnífico precursor de esto, entiende que la racionalidad culmina de un modo especialmente privilegiado en la racionalidad científica. Por supuesto, obviando, marginando, ninguneando o omitiendo otros modos, otras dimensiones que podemos entender de la razón y de la racionalidad humana que no fueran la racionalidad tecnocientífica. En este contexto son también muy interesantes las aportaciones y las críticas de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Con Marx, Horkheimer y de un modo muy especial Habermas en sus reflexiones sobre ciencia y técnica como ideología. Y también serían muy interesantes las aportaciones de Feyerabend el discurso que él diría dogmatizante o absolutizante de la racionalidad científica, ¿no? Frente a la cual él de alguna manera propone algo así como una democracia epistemológica y propone una visión diferente de la racionalidad tecnocientífica en su famosa obra Contra el método. Bien, aparte de eso, si no podemos absolutizar la razón y no podemos absolutizar al sujeto, pues entonces ahora, ¿qué vamos a proponer? Diríamos como alternativa frente a esos grandes relatos, frente a esa creencia en que la humanidad siempre avanza hacia mejor y hacia el progreso, en esa creencia de que la razón nos iba a llevar a la solución de todos los problemas y a la reconciliación de todas las contradicciones, ¿no? Ya se han visto, las famosas sentencias de que la razón engendra monstruos, ¿no? Que la absolutización ilustrada de la razón y que cristalizó en las teorías de las grandes utopías sociales y políticas, pues lamentablemente después la historia demostró que muchas de ellas acababan en totalitarismo. Quizás por ese exceso de la racionalidad de autoendiosarse a sí misma y de no ser consciente de que el ser humano tiene también
y quizás incluso muy por encima de eso, otras facciones y otras dimensiones que no se pueden olvidar, no se pueden obviar a la hora de comprender la marcha de la especie humana y la marcha de la sociedad. No somos racionales estrictamente como podría ser una máquina que tú programas para responder siempre con unos inputs que no pueden fallar de ninguna manera. No somos un algoritmo de inteligencia artificial, somos seres o somos entes que a la razón se le acompañan otras múltiples dimensiones de la afectividad, de la irracionalidad, de lo inconsciente, de lo volitivo, de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. También la racionalidad absoluta de la filosofía moderna tendía a establecer unos pensamientos muy dogmáticos en todos los órdenes, desde el orden ontológico hasta el orden epistemológico y por supuesto también el orden ético. Entonces esa unidad, esas categorías básicas de la unidad y la totalidad que de algún modo caracterizaban a la filosofía moderna, también se imponían mucho en el discurso moral, en la racionalidad moral, ¿no? y en los avances o no avances, es decir, en los estudios de la ética. Frente a esa imposición de la unidad, de la centralidad, de la totalidad, los filósofos posmodernos también pues, han aportado conceptos de cuño muy diferentes y en muchos casos contrarios, como la alteridad, ¿no? La importancia de lo otro, la diversidad, la heterogeneidad. Frente al monopolio y a la imposición de la unidad y del centralismo, pues nos abrimos a la diversidad, a la alteridad, a la diferencia, a las periferias. Se trabaja una filosofía que no está centrada en cánones que disponen pues una serie de discursos que se arrogan ser ellos los únicos racionales, sino que la razón es una razón fragmentada, la cultura es una cultura también fragmentada que se tiene que dispersar y diversificar en múltiples ramas y en múltiples interpretaciones, y eso que estaba ya en Nietzsche de alguna manera lo vamos a ver de una forma muy 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 clara, por ejemplo, en las teorías de Jacques Derrida y su deconstruccionismo, ¿no? Como donde antes podíamos, el foco fundamental de cualquier comprensión de lo real, por ejemplo, las dicotomías polares, bueno, malo, verdadero, falso, todas ellas muy dogmáticas y de dos extremos, cómo caen ni cómo sucumben ante una filosofía que se reconoce a sí misma no como un espejo de la realidad literalmente, porque nuestra razón es tan uniabarcante y tan omnisciente y tan omnipotente que no se le puede quedar nada fuera de su dominio, de su poder, sino que ahora nosotros vamos a entender que la comprensión sobre lo real muchas veces, o casi siempre, no deja de ser una interpretación. Eso, por ejemplo, en el ámbito de la psicología ha dado lugar a corrientes como la PNL o la programación neurolingüística, que aunque no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero tiene una sentencia que a mí me resulta muy ilustrativa para explicar esto que estamos diciendo, ¿no? La frase de la PNL de el mapa no es el territorio. Si interpretamos la filosofía o todo el ámbito de la teoría como un mapa, pues hay que entender que todo mapa no deja de ser sino una interpretación del territorio, y todo aquello que podamos decir sobre la realidad no es sino una interpretación de esa realidad, pero no es un espejo cabal, limpio, cristalino y translúcido de la realidad, porque el ser humano también está puesto en esa interpretación y el ser humano también tiene, como decíamos antes, muchas otras dimensiones que no son precisamente racionales. Bueno, esta visión de la posmodernidad que pues, para cierto tipo de pensamiento que no quiero adjetivarlo ni calificarlo de ninguna manera para que no parezca que estoy hablando desde ningún tipo de prejuicio, pero es verdad que hay ciertas corrientes de pensamiento que frente a la posmodernidad reaccionan siempre de una manera muy violenta, muy agresiva, ¿no? O dicho de una forma, como te diría, redundante, reactiva, ¿no? Hay posiciones filosóficas que son muy reactivas frente a la posmodernidad y que les escuchan la palabra posmodernidad y ya les suena, pues te dicen que eso solamente es individualismo, que solamente es negación de lo social, de lo solidario, relativismo, escepticismo, como si hubieran vuelto a renacer los sofistas, ¿no? En el siglo XXI. Bueno, puede que haya algo de eso, en algunos autores posmodernos sí te puedes encontrar algo de eso, pero en otros muchos yo no estoy de acuerdo con esa visión tan derrotista y tan negativa de la posmodernidad. La posmodernidad, como cualquier otra corriente de la historia del pensamiento, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Por ejemplo, en las aportaciones sobre la reflexión ética o sobre las ideologías políticas, a mí me parece realmente brillante. A lo mejor en sus aportaciones a la estética o a la filosofía del arte, pues a otros les gustarán más de los que me gusta a mí, pero esto ya entiendo que es muy subjetivo. Pero la mera
consideración de la subjetividad de lo que estamos hablando ya es una aceptación del talante posmoderno, porque en la filosofía anterior, la filosofía moderna, la subjetividad o mencionar el cariz interpretativo de la filosofía era poco menos que mencionar al diablo, ¿no? O al daimon que desea Descartes. Bien, ya agoté el tiempo, como siempre. Espero no haberos liado mucho y espero por lo menos que esto pueda servir para suscitar una cierta curiosidad por acercarse a los autores postmodernos y ver qué es lo que tienen que decir, sobre todo en su crítica a la tradición. O si no, y eso quizá lo veamos en otros vídeos posteriores también, pues quedarse en Nietzsche y ver cómo de alguna manera prácticamente todo lo que van a decir después los filósofos postmodernos estaba al menos anunciado en el famoso filósofo alemán del Zaratustra, del así habló Zaratustra. Bueno, sin más, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, si quieres recibir notificaciones de este canal, pues puedes suscribirte y darle a la campanita y recibirás notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias por tu compañía, un abrazo y hasta el próximo vídeo.